Hola hermanos, bendito y alabado sea Dios que pues nos vemos nuevamente aquí en este programa. Alabemos al Señor, démosle gracias por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en nuestra vida. Vamos a ponernos, como siempre, en la presencia del Señor. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que envíe la fuerza y el poder del Divino Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender la palabra de Dios, para que podamos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, pero sobre todo, ¿verdad?, para que podamos tener esa buena relación con nuestro Señor. Vamos pues hoy, te invito hermano mío, a meditar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, el versículo 25, que de hecho, ¿verdad?, es el último versículo del Evangelio de San Juan. Tal vez te parezca raro lo que hoy vamos a leer en este versículo, pero yo creo que el Señor hoy nos quiere dar un mensaje acerca de esto que es tan importante. Bueno, para tener el contexto de todo, ¿verdad? Pues ya era el momento, ¿verdad?, en el que Pedro, ¿verdad?, le dice 3 veces al Señor que le ama. Jesús, ¿verdad?, después de resucitado, se les aparece a sus apóstoles y le va preguntando, ¿no? Y él va diciendo que Señor, sí te amo, ¿no? Luego de ese encuentro, el apóstol Juan, que es el que escribe el Evangelio, que lleva su propio nombre, termina diciendo en el verso 25, muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. O sea, el apóstol Juan termina diciendo, si todas las cosas que Jesús hizo se redactaran una por una, no cabrían en el mundo. Imagínate la grandeza de lo que él está encerrando en tan pocas palabras. De que todo lo que nosotros, ¿verdad?, todo lo que Jesús hizo, todo lo que él hizo en esos 3 años de ministerio que estuvo aquí en la tierra, si se hubiese redactado cosa por cosa, no cabrían los libros en el mundo entero. Las palabras que el Espíritu Santo le inspira al apóstol Juan. Y no solamente es esto, o sea, en el sentido de lo que hizo Jesús en esa época, sino es también lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, toda esa palabra de Jesús, todos los actos de Jesús, cómo tienen en nosotros, ¿verdad?, esa repercusión, vamos a decirle repercusión santa. ¿De qué manera nosotros respondemos a ese llamado de Dios, a esa invitación del Señor? Pero sobre todo, que ese libro de Dios, todo lo que Jesús hizo y continúa haciendo, pues no se ha terminado de escribir. Día con día, Dios escribe, pero ya no lo hace o no está escrito en un documento, en un papel o en piedras como en el Antiguo Testamento, sino que la escritura de Dios se va realizando en cada uno de nosotros. Por eso te invito a reflexionar lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a empezar desde el 2. Dice, nuestra carta sois vosotros mismos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, la carta que nosotros, ¿verdad?, tenemos son ustedes mismos. Es como que el Señor nos diga esto el día de hoy. La carta eres tú. Tú y yo somos una carta, y como continúa diciendo, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Pues notorio es que sois carta de Cristo. Entonces, ¿carta de qué somos? Carta de Cristo, expedida por nosotros mismos, dice el apóstol, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Es asombroso lo que la Escritura nos dice. Nosotros debemos ser, o somos más bien, no debemos ser, somos cartas escritas por Dios. La Escritura se continúa escribiendo, pero ahora, como dice el apóstol, no en tablas de piedra,
sino en tablas de corazones de carne. Y no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Y carta de quién? De Cristo. Carta de Cristo. Nosotros debemos ser cartas del Señor. Debemos ser cartas de Jesús. Pero nos dice aquí de qué manera debe estar escrita. La carta que Jesús expide debe estar escrita con el Espíritu de Dios vivo. Me llama mucho la atención que recalca mucho eso, ¿verdad? Espíritu de Dios vivo. O sea, que el Señor continúa escribiendo en nosotros, porque nosotros somos esa carta de Dios. ¿Sí? Entonces, escrita, ¿verdad? No con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Es una carta escrita, pero dicen los apóstoles, es expedida por nosotros. O sea, nosotros somos las que lo enviamos, dicen los apóstoles. Y han dicho con gran verdad, nosotros como miembros de la iglesia, en el momento en que somos bautizados, ¿verdad? La iglesia nos manda a hacer esas cartas de Jesús, esas cartas de Cristo que lleven la buena nueva, que lleven la buena noticia. Recordemos que el Evangelio no solamente es anunciar la buena nueva de Jesús, sino que nosotros también debemos ser una buena nueva. Y esa buena nueva de Jesús, ¿verdad? Somos también nosotros mismos. La escritura que conocemos, la Biblia, pero también nosotros debemos ser esas Biblias, esas cartas escritas por Dios. Y no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y esa carta es carta de Cristo. O sea, es Cristo, ¿verdad? El que nos envía a llevar y hacer al mismo tiempo buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y dónde va a radicar esto? Hermano mío, explicar la palabra de Dios lo hace cualquiera. Basta muchas veces con leer, tener un poco de conocimiento de la palabra de Dios y cualquiera puede hablar de lo que dice la Escritura y explicarla y correctamente, muchas veces correctamente. Pero hoy el Señor nos invita a hacer cartas de Cristo, cartas de Jesús. ¿Y qué quiere decir una carta de Cristo escrita por el Espíritu de Dios vivo? Quiere decir que debemos ser buena noticia para los demás, anunciar la palabra de Dios, pero hacerlo con gozo, con alegría. Y muchas veces no es necesario, y digo necesario no en el sentido de necesidad, sino que muchas veces, aun cuando no mencionemos, por ejemplo, en una plática, en una conversación, a lo mejor el nombre de Dios, porque estamos hablando de otro asunto, que recuerda que Dios envuelve todo lo que nosotros hacemos está envuelto por la presencia de Dios. Yo puedo estar platicando de cocina, de comida, de la situación de la vida, de cualquier otra cosa, pero debemos recordar que tenemos esa misión de ser cartas de Dios y por lo tanto anunciamos la buena nueva de Jesús. Y la buena nueva es anunciar esa buena noticia del reino de Dios. Y muchas veces nosotros nos comportamos como si nuestro Dios no fuera el Dios vivo, el Dios de la alegría, el Dios del gozo. Y lo que escribimos o decimos, pues solamente refleja lo que hay en nuestro interior, ¿no? Y más bien que en nuestro interior, pues existe esa paz, esa tranquilidad. No, pero vemos muchas veces que somos unas cartas, pero que no dan buena noticia, sino que expresamos resentimiento, amargura, tristeza, dolor. Entonces no estamos cumpliendo con esta encomienda que Dios nos da de ser cartas expedidas por la iglesia, por los apóstoles, pero son cartas de Cristo, escritas con el Espíritu de Dios vivo y escritas no en piedra, sino en tablas de corazones de carne. Entonces el Señor nos invita a hacer esas buenas noticias en casa, buenas noticias con los demás, a llevar esa palabra de Dios. Pero no solamente es explicar la palabra de Dios, no solamente es hablar de la palabra de Dios, sino que nosotros mismos también debemos ser esa buena nueva. Es natural que a lo mejor a muchos no les caigamos bien, eso no tiene nada que ver. Aquí el problema no es ese, el problema es lo que nosotros debemos ser y expresar. Debemos expresar lo que Dios ha hecho,
lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces hoy reflexionemos en esto. ¿Realmente somos cartas de Cristo? ¿Realmente somos cartas de Dios? Hemos sido expedidos, ¿verdad?, por los apóstoles, y vamos a llegar a la conclusión que sí. Desde el momento que eres bautizado, la iglesia te expide, ¿verdad? O sea, te envía, pero eres tú una carta de Cristo. Ahora el problema es aquí, es lo que dice aquí. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Efectivamente, también hemos sido escritos con el Espíritu de Dios vivo. Pero aquí está el problema, no en tablas de carne, sino en tablas de corazón, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón de carne, que esa es nuestra participación. Dios ya nos escribió, Dios nos envía, Jesús nos envía, Jesús nos escribe como cartas, la iglesia nos envía. Y hemos sido escritos con la presencia del Espíritu Santo. Ahora el problema, ¿dónde fue escrito? Si todavía fue escrito en una tabla de piedra, que muchas veces dice la Escritura que nuestro corazón es corazón de piedra, o bien fue escrito en una tabla, en tablas de corazones de carne. Cada uno de nosotros debe analizarse y debe darse cuenta de la grandeza que hay en nuestra vida. Somos cartas escritas por Cristo, somos cartas de Cristo escritas con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vivo, enviados por la iglesia, pero debe ser en tablas del corazón de carne. Entonces hoy vamos a pensar en esto. Y si no hemos sido esa buena nueva para los demás, empecemos a hacerlo desde este momento. Empecemos a anunciar la alegre salvación de Dios. Incluso cuando hablamos nosotros del final de los tiempos, ¿verdad?, de las cosas difíciles que se avecinan al mundo, también ahí debemos ser cartas que anuncian la buena nueva. El objetivo de todo lo que viene no es el sufrimiento, sino el objetivo de todo esto es la salvación. No solamente decir vamos a orar para que Dios nos proteja y no pasemos todo esto, no, vamos a orar mejor para que todos estos acontecimientos que pueden estar sucediendo en el mundo o van a suceder, tengan el efecto de conversión en los demás. Dios los permite para que se dé en el corazón de nosotros la conversión verdadera, o vayamos creciendo en conversión. Y para los que no han dado ese paso de conversión, no han empezado este paso de conversión, pues empiecen a hacerlo. A veces nuestra oración es muy vaga, vamos a pedir por esto, pues no, vamos a pedir que todo lo que está sucediendo, tanto las catástrofes como las cosas buenas, tengan ese efecto de salvación en nosotros. Cada situación que sucede en el mundo, sea bueno, sea malo, o sea, en el sentido humano, ¿verdad?, sea bueno, benéfico para la humanidad, o malo para la humanidad, o para la naturaleza, o para lo que sea, siempre en todo eso hay un mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? No qué le está diciendo al hermano o al otro. Ese es mucho hay veces de estar viendo qué le dice. No, a ti qué te está diciendo, a mí qué me está diciendo. Y a partir de eso, empezar a hacer realmente esas cartas de Cristo escritas con el Espíritu de Dios vivo y expedidas por los apóstoles para realmente llegar a todos los demás. Pues vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que escriba todo eso en estos corazones que tenemos, que deben ser corazones de carne. Y si todavía lo tenemos de piedra, pues pedirle al Señor que nos transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel. Muy bien, hermano, disfruta este fin de semana. Busca la presencia de Dios. Recuerda, eres una carta de Cristo. No eres cualquier cosa. Vales mucho ante los ojos de Dios. Compórtate como tal. Y al decir compórtate como tal, enseguida nuestra mente, ¿verdad?, viene el pecado. Tengo que vivir puro, debo vivir. No, es verdad, eso es cierto.
Pero comportarse como tal no es necesario muchas veces en cuestión de pecado, porque muchos viven sin el pecado como lo conocemos. Pero hay otro tipo de pecado que puede estar muy arraigado en nuestro corazón, que es, por ejemplo, la amargura, el rencor, la tristeza, el odio. Todo eso puede estar en nuestro corazón. Y al decir, ¿verdad?, que nos comportemos como tales, como cartas de Cristo, debe decir que desechemos todo eso y en vez de estar expresando cosas deprimentes y tristes, expresemos la alegría de ser cristianos, la alegría de ser hijos de Dios. Independientemente si a alguno les molesta o no les molesta, eso no importa. Tú sé alegre, tú disfruta la vida, disfruta la presencia de Dios. Muy bien, hermano, bueno, pues te invito a reflexionar en esto y a pedirle a Dios que todo lo que está pasando en el mundo sea para nosotros un motivo también de conversión. Que Dios te bendiga y recuerda que puedes comunicarte con nosotros a nuestro correo mariamadredemisericordia@gmail.com. Bien puedes visitar mi página, hermano Jesús Medina, la oveja torpe. Nos puedes hablar por teléfono también, 286-1790, la alada es 999, o también nos puedes enviar un Twitter en María Madre de Mis. Que Dios te bendiga y de verdad recuerda, eres una carta de Cristo, expedida por la iglesia, por los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y espero yo que en una tablas de corazón de carne. Que Dios te bendiga.